¿Qué hay? Muy buenas noches, bienvenidos a ovnies.com. Aquí podréis escucharnos siempre en podcast y esta noche tenemos como un invitado habitual, que es Mauricio, pero también tenemos una invitada, que es Sari. Buenas noches a los dos, Sari y Mauricio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Roberto. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor y un gusto estar contigo. Un saludo, Mauricio, mucho gusto. Va a ser encantador conversar con ustedes en este primer programa del año, Roberto, y pues qué más que iniciar contigo. Imagínate una experiencia fantástica. Gracias. Ameno el Bueno, programa el primer programa del año. Y buenas noches, Mauricio. Tú y yo ya nos conocemos desde hace un año hola, buenas hablábamos. noches. Hola Roberto, hola Sari, igualmente encantado de estar aquí nuevamente, iniciando el año con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Me parece estupendo tener gente, invitados así como Sari, que lleva tiempo en el tema, porque este intercambio de opiniones, de experiencias, de visiones, de formas de ver, de perspectivas, es justamente lo que alimenta. Lo hemos comentado en muchas ocasiones tú y yo. La verdad es una construcción colectiva. Cuanta más información y entre más seria, más coherente, pues muchísimo mejor. Así que encantadísimo. Bueno, pues me gustaría plantearos como un primer pequeño debate, dado que ambos sois de dos lugares maravillosos del mundo y que ambos lugares siempre están marcados por tema de los avistamientos y etcétera. Entonces, pues simplemente abrir este debate y que me contéis algún caso en especial que le tengáis más estima, que haya surgido en vuestro país y por ejemplo, en el caso de Sari, que sea el que más vueltas te ha hecho dar a la cabeza y cómo lo realmente, o sea, finalmente cómo se ha resuelto, si no has resuelto o sigues en ello. Bueno, mira, hay varios casos muy interesantes aquí en México, pero creo que es interesante ubicarse en el tiempo más reciente, ¿no? Y a mí lo que me levanta más el interés es cuando se instalan cámaras de monitoreo volcánico y encuentro la posibilidad de yo desde mi casa estar monitoreando junto con otros amigos que a los que nos han llamado vigilantes volcánicos y observar, aprender primero a observar lo que pasa alrededor de los volcanes, puesto que esto surge a raíz de un video que graba una cámara de una compañía televisora muy importante, pues no nada más en México, a nivel mundial y muy importante y conocida en Latinoamérica, donde se observa un enorme cilindro entrando al cráter del volcán Popocatépetl y que también fue registrado por las cámaras de vigilancia volcánica, de actividad volcánica, del Centro Nacional de Prevención de Desastres, que es administrado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, allí surge el interés de llevar un registro de lo que ocurre en el Popocatépetl, ¿no? Obviamente, desde el ámbito científico hubo cierta polémica en validar ese objeto, ese video y lo que había ocurrido, pero resulta que desde que se instalan las cámaras de vigilancia, se han vuelto a registrar ese tipo de objetos entrando al volcán. Se han registrado objetos que, incluso estando activo el volcán, se acercan los objetos y aparentemente, sin que se pueda grabar directo del cráter,
pareciera como que ingresan. Por allí hay un video que a mí me dejó muy especialmente marcada e invitada a seguir vigilando y estudiando el comportamiento y aprender a diferenciar de todos los objetos que se movían alrededor del volcán de lo que estaba pasando, ¿no? Este objeto se graba, si no me equivoco, en el 2013. Este objeto viene de día, es de día, todavía hay luz del sol, viene del lado sur del volcán, entra en donde se estaba emitiendo vapor y gas del volcán, genera turbulencia al ingresar a esa emanación de gas y luego hace un giro cerrado, no de 90 grados, es como cuando tomas un retorno en una avenida y baja y parece ingresar hacia el cráter, y cuando ingresa hay un cambio en esa emanación de vapores, ¿no? Entonces, a mí ese video, más que el del polémico cilindro de aquel año, del 2008 me parece, fue más evidente de que algo hay en el volcán. Entonces, lo primero fue claro, equivocarte, ¿no? Y pues todo lo que pasaba por ahí podría parecer un objeto y claro, en este tema hay que ser muy objetivos. Entonces nos dedicamos a aprender a diferenciar todo lo que podía estar pasando alrededor de los volcanes. Nos hicimos de herramientas como el Fly Radar, empezamos a consultar mapas satelitales de movimientos de satélites. Ahora hay varias páginas donde tú puedes consultar la trayectoria de los satélites, la hora a la que lo vas a ver pasar, etcétera. Y hemos encontrado una gran presencia de objetos que no parecen ser aviones, no parecen ser helicópteros. Los han visto las personas de las estaciones de monitoreo allí cerca de los volcanes. Ellos reportan que han llegado a ver objetos. Hay videos de día de objetos que siguen la misma trayectoria, que se ven con las cámaras de visión nocturna de infrarrojo. Entonces, algo pasa en los volcanes, no solo en el Popocatépetl, también en el Iztaccíhuatl, y al menos yo he grabado del volcán de Colima, ¿no? Entonces, no sabemos a qué se debe la presencia de esos objetos, y ahí ya sabemos que hay muchas teorías, que la actividad geomagnética, la presencia de la misma energía que genera el volcán en actividad, que la actividad de presencia de estos objetos con movimientos que no corresponden, por lo menos a la tecnología que conocemos, aumenta más o menos directamente en proporción al aumento de la actividad volcánica, pero que también ha habido observaciones y grabaciones en que está iniciando actividad del volcán, se presenta uno de estos objetos y disminuye, ¿no? Entonces, yo creo que allí tenemos un punto en donde podríamos encontrar esa evidencia física directa que tanto se busca para demostrar que sí, nuestro planeta es visitado por este tipo de objetos, ¿no? Gracias. Y sí, bueno, Sari, recuerdo ese video que comentas, entiendo que hubo una gran polémica, por lo menos en las noticias que llegaron se mostró como algo muy polémico. También recuerdo que fue atribuido a otras causas distintas, algunas explicaciones bastante rocambolescas y como carentes de sentido común. Pero sí que recuerdo
que la imagen del objeto cilíndrico entrando era bastante clara y nítida por efecto de utilizar una cámara pues más o menos buena. Aun cuando la perspectiva siempre engaña muchísimo, pero también es verdad eso que mencionas, que siempre hay avistamiento de objetos cerca de los volcanes, ¿no? En Colombia sucedió algo similar. No han habido grandes erupciones volcánicas desde hace muchísimo tiempo, salvo la erupción en el Nevado del Ruiz, que fue una erupción pequeñita, aunque bastó para, desgraciadamente, sepultar un pueblo entero con un deslice de lodo tremendo. Sí. Pero lo cierto es que cerca de los volcanes siempre se ven, y las explicaciones son muy curiosas, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de energía puede necesitar una nave que es capaz de hacer viajes interestelares asociadas a la energía que produce un volcán? Es algo un poco extraño y difícil de comprender. No significa que no sea cierto, sino que es un poco difícil de entender. ¿Qué relación tienen estos objetos con los volcanes? También es algo un poco difícil de entender, pero sí que se ven. Recuerdo una historia que no me acordaba, me hiciste recordarla, Sari, gracias, de hace muchísimos años. En Colombia hay una zona de volcanes que se llama Nariño, que está al sur, está en uno de los ramales de los Andes, al sur de Colombia, y allí hay muchos volcanes. De hecho hay una ruta muy bonita que se conoce como la ruta de los volcanes, y allí en esa zona, sobre todo la gente del campo, siempre cuenta muchas historias de avistamiento de objetos que las tienden a relacionar más con aspectos más de carácter religioso, o fantasmas, o diablos, y mil historias y tal, pero que al final simplemente es una interpretación desde el acervo cultural de estas gentes. Pero siempre hay muchísimos avistamientos, y siempre ha surgido la duda de qué hacen allí. O sea, si son verdaderamente visitantes que vienen fuera del espacio, ¿qué hacen en un volcán? Es un lugar extraño en cuanto hayan ciertas energías, que es verdad que lo soy y que las hay, y también es verdad que hay muchos lugares donde hay energías geológicas que son medibles, que son esencialmente energías de naturaleza electromagnética, también siempre han estado asociadas a avistamientos de objetos. Es muy curioso, es muy interesante. Ese caso me parece muy interesante, y este que nos mencionas nos parece también, me parece a mí muy, muy interesante. ¿Está subido en la web? ¿En alguna parte se puede ver, Sari? Sí. Bueno, las cámaras son de tercer milenio. Ellos han invertido un pastón para tener el mejor equipo. Incluso están ya instalando una geotérmica. Ya hicieron las primeras pruebas de transmisión. Una cámara térmica, perdón. Entonces, en la página de Skywatchers Internacional y en la página de Maussan TV en YouTube está todo el archivo de todas las grabaciones que hay de los volcanes, ¿no? E incluso tienen videos con la recopilación de esos avistamientos. Entonces no es el único. Recién aquí ahora en enero, en este mes, se han observado unos avistamientos espectaculares que de verdad, siendo muy, muy analíticos y muy críticos. Bueno, habíamos perdido la señal con Sari. Sari, estás otra vez aquí, ¿de acuerdo? Aquí estamos. Bueno, seguíamos hablando respecto al tema de los volcanes, de los equipos que se están utilizando en la televisión en tu país y por internet, y bueno, más o menos nos habíamos quedado por ahí. Sí quería hacer un pequeño inciso, Sari, antes de que continúes. Comentaste al principio de la conversación que hay varias páginas para poder observar los satélites, ¿vale? Para nuestros oyentes, una de esas páginas es muy sencillo escribirlos, se llama satmap.space, ¿de acuerdo? Que aquí podéis ver toda la trayectoria de todos los satélites que rodean a nuestro planeta, ¿de acuerdo? Una cosa muy importante es siempre pues tener esta aplicación o bien entrar en la misma página cuando en ocasiones queremos ver algo, ¿vale? Porque nos marca esta trayectoria, disculpen,
siempre un satélite va en línea recta, ¿de acuerdo? O sea que es fácil distinguir un satélite de cualquier otro tipo de objeto no identificado. Bueno, Sari, ya puedes continuar. Sí, y quiero agregar también que, por ejemplo, en el caso de los aviones, un avión lleva una ruta. Allí sí, efectivamente, es ruta de paso de aviones, pero un avión nunca se da vuelta de 90 grados para cambiar de trayectoria, ni se detiene durante un buen rato allí en un punto y luego continúa su camino o empieza aparentemente a descender. O sea, nosotros tenemos más o menos las pautas para diferenciar todo eso, ¿no? Y obviamente cuando nos queda alguna duda, pues se queda así, ¿no? Un posible avión o no tiene explicación lo que se ve. A eso me refería con ser objetivos, ¿no? Primero usar esas herramientas para descartar lo que es y dejar claro lo que es un avión, un satélite. Por ejemplo, ahorita imagínate el problema con los Starlink, que se han grabado también allí, se ve espectacular, en serio, está para verse esos videos de los trenes del Starlink, pero impresionante, pero también hay el paso de otros satélites, entonces yo creo que para aventarse uno, como decimos acá en México, a compartir un video y presentar la posibilidad de que sea un avistamiento de un objeto volador no identificado que es grabado en tiempo real y que muchos los hemos visto en tiempo real, pues tenemos primero que estar completamente seguro de lo que puede ser un avión, un satélite, un helicóptero, qué sé yo, ¿no? Claro, pero un análisis de la trayectoria. Es que en ocasiones cuando definimos que es un ovni, por defecto estamos diciendo que no sabemos qué es. Exactamente. No identificado. Con lo cual me parece estupendo descartar lo que más o menos podemos identificar con relativa facilidad y dejar en el contexto de lo no identificado el resto de cosas como lo que estabas diciendo. Mira, para retomar, porque estaba muy interesante lo que nos estabas comentando, yo le hacía una pregunta a Sari que quedó por fuera de la grabación cuando se cortó la comunicación contigo, Roberto, y es que le comentaba que no sabía que el Iztaccíhuatl también era un volcán. Comentaba Sari que sí, efectivamente es un volcán que está apagado desde hace muchísimo tiempo, y hay una historia alrededor de ello que Sari contaba y que me encantaría muchísimo que lo volvieses a repetir resumida, Sari, porque está muy interesante, para continuar con el tema, por favor. Muy bien. Bueno, pues Roberto le comentaba a Mauricio durante el pequeño corte que hubo que a fin del 2019 estaban unos alpinistas, unos escaladores haciendo campamento en el Iztaccíhuatl, que lleva apagado miles de años. Se supone un volcán extinto que no presenta indicios de que pueda tener actividad, y ellos empiezan a sentir que tiembla la tierra, pero que el temblor proviene del volcán. En la mañana oyen que cae como tipo lluvia en la carpa, y en la mañana que se levantan pues está llena de ceniza, y de ceniza clara, ¿no? Y oscura. Entonces por otro lado, la única cámara que monitorea estas igual, pues es la que tienen de tercer milenio. Entonces ahí queda grabada primero una llamarada enorme de una altura bastante considerable. Después pasan unos segundos y se dan otras 3 llamaradas simultáneas más adelante del sitio donde ocurrió la primera. Entonces, cuando empieza a circular el video,
la gente de monitoreo volcánico de protección de desastres afirma e indica que fue la grabación del reflejo de una de las antenas de telecomunicación que está en el lado más o menos opuesto de donde se grabó eso, pero esas antenas están en relativa menor altura de la parte donde se registró esas llamaradas por la cámara, y obviamente se podía pensar, no, pues que por el ángulo y no sé cuánto y la cámara, ¿no? El asunto es que se solicita que investiguen porque no es correcto ni normal y es inesperado que el Iztaccíhuatl esté teniendo ese tipo de explosiones, aunque sean de gas con fuego, porque eso indica que algo está pasando dentro del volcán. Por otra parte, organizan una escalada y ellos se mueven al sitio, se llevan un dron, van con los escaladores que estaban ese día allí y suben justo hasta el lugar donde se vieron las explosiones y resulta que hay azufre recién exhalado que no debía estar allí en un volcán que lleva miles de años. Ahí solo hay nieve, la ceniza que arroja el Popocatépetl y que vuela y puede ir depositada ahí por el viento, pero en ese momento tampoco estaba en actividad el Popocatépetl, entonces la ceniza que ellos pensaron que era lluvia no venía del Popo. Sí, adelante. Sí, ¿no se registró ningún tipo de actividad en el volcán ni nada por el estilo? No, el Popocatépetl estaba tranquilo esa noche. Claro, es que aquí surge una pregunta muy importante, ¿sabe qué es lo que me hace siempre plantearme qué es lo que realmente ocurre, ¿no? Es decir, siempre que hay cualquier tipo de circunstancia en un volcán, siempre hay un movimiento sísmico, por pequeño que sea. Hoy en día, con los aparatos que existen, somos capaces de detectar micromovimientos. Me parecería muy extraño que esta entidad gubernamental que está monitoreando los volcanes no tenga aparatos de seísmos en el Iztaccíhuatl. No reportaron ellos ningún movimiento, o sea que de plano rechazan por completo, no solo porque se vea, no solo porque exista azufre, sino porque tampoco hay ningún movimiento sísmico en el Iztaccíhuatl. O sea, dicen que no hubo nada. Pues exactamente, o sea, ellos afirman que fue un destello de la antena. Entonces, aquí el asunto, digamos, nuestros amigos dirán, pues esto que tiene que ver con los avistamientos ovni o lo que sea, pero lo que sí tiene que ver es que se descarta un peligro de que ocurra una explosión también allí en ese volcán que se supone que donde no debe haber, y las autoridades no hacen nada. Y tú estás hablando de esa caída del lodo con la explosión del volcán en Colima y que se llevó un pueblo completo, y a veces ocurre aunque haya prevención. Entonces imagínate los dos volcanes en actividad y es lo que prende la alarma, pero el asunto es que se va al sitio, se estudia todo aquello que se observa o se reporta que se observó, y se trata también desde el sitio de descartar todo lo que pueda haber ocurrido y que tenga una explicación, ¿no? Entonces, están ocurriendo cosas interesantes, imprevistas en los volcanes, y sobre todo lo que les mencionaba, ¿no? Que justo ahora en enero ha habido grabaciones de esos objetos, de esos ovnis, porque realmente no se puede saber lo que son, pero aviones definitivamente no, y simultáneos desde las cámaras de vigilancia en el sitio de donde está Tercer Milenio, y desde otras cámaras que no están puestas para grabar más que la actividad del volcán Popocatépetl, ¿no? Entonces, Me parece ahí está. estupendo, Sari, porque justamente una de las cosas que nos interesa mucho es
cualquier grabación que no proceda de las cámaras de los programas dedicados a estos, pues porque dan una mayor sensación de objetividad, sobre todo porque son cámaras que tienen otros fines totalmente distintos y nos parece muy interesante. Pues Y nos sí. lleva siempre a la eterna pregunta, ¿no? Que tanta gente se hace. Lo digo además porque esto lo conversé hace unos días con un grupo de personas en donde comentábamos los diferentes avistamientos que han habido últimamente y de tiempo atrás, y alguien muy escéptico, pero hay que escuchar todos los criterios, decía, vale, si están aquí, si es verdad, ¿por qué no han conquistado ya? ¿Por qué no han conversado con nosotros? ¿Por qué, ojo con las preguntas que decía, ¿por qué se han gastado tanto dinero en venir hasta acá? Por qué no se manifiestan? ¿Por qué no hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Que Sí, es una bueno, pregunta, oye, que tiene mucho sentido, ¿no? sí, Y bueno, sería muy Claro. interesante también conocer, tanto tu opinión, Roberto, como la tuya, Sari, de cuáles son esas posibles razones en virtud de la cantidad tanto de avistamientos y de otras historias, digamos aquellas que catalogamos como serias, no las especulativas que no nos interesan. ¿Qué es lo que podría estar ocurriendo, ¿no? Con esta cantidad de avistamientos que no sé si es que haya más o menos que antes, porque no sé si esto tampoco es simplemente producto de que ahora tenemos muchas más cámaras que antes, y mucha más gente que antes, poblando muchas más regiones que antes, o sea otra cosa, pero sí que sería interesante tratar de comprender las razones, porque es una pregunta inquietante y muy, muy importante, ¿no? ¿Cómo lo ves? No sé, Roberto, si quieres opinar algo. pues vamos en primer lugar, por ejemplo, a las preguntas que propones, ¿no? Roberto. La respuesta, sí, ¿me ¿Se cayó oís? Roberto? ¿Me oís? Se cayó Roberto otra vez. Vaya, Bueno, hoy no es mi día, ¿me Qué oís? bueno. A ver, ¿qué está pasando con esto? No sé si me Sí, lo oís. mejor es que yo le escribo al WhatsApp y no le entra, ¿eh? O sea que, ajá. porque Vale, debe A estar ver, hay, colgado hay un mensaje acá. a con el ver, wifi y se le está cayendo. Aquí ha habido un temporal que no te Sí, imaginas. aquí dice problema con la red a la mm, 1:43, pero no sé si fue la anterior, porque llevamos eh, realmente poquito. ¿me oís ahora? Bueno, de 43 a 58 a lo mejor sí Sí, a fue lo mejor mensaje. sí. Y nosotros seguimos y él se volvió a caer. Nosotros aquí hablando como loros. No, pero de todas maneras está interesante la pregunta y pues Vale. claro, los puntos de vista son diferentes. De hecho, anoche en el programa de Argentina, eh, con Francisco tocamos el tema, ¿no? Esta es una pregunta obligatoria Sí, y más por las personas escépticas, ¿no? Por las sí. personas que saben que se toca el tema, pero que no es de su particular interés, ¿no? Sí, y ¿Por son qué o personas que para nos interesan qué? mucho. A mí me interesa mucho. Ellos hacen las preguntas más interesantes y mira, yo soy de la idea ¿Me oís ahora? y es una pauta que yo tengo de ser siempre más escéptica que nada, ¿no? Es decir, si yo Disculpen, se había vuelto a cortar la emisión por el temporal que tenemos hoy. Bueno, estamos hablando respecto a los fenómenos que se hallan en las zonas volcánicas. Bueno, yo quería deciros a los dos, bueno, que quizás siempre pudiera haber algún tipo de enfoque hacia eso en un contexto energético, ¿no? Por ejemplo, no solamente pasan los volcanes, los dos lo sabéis, también pasan cerca de zonas nucleares, como sucedió en la antigua Unión Soviética, que se hallaron ovnis, y también en zonas militarizadas, que también se han hallado incluso muchas veces por los mismos militares en unos países. Siempre ha sido algo más ocultado, más tapado, y en otros pues sí se han dejado a ver. Querían matizar que, por ejemplo, en la Unión Soviética se puso como una especie de cebos de misiles, ¿vale?
empezaron a dar cuenta de que tenían una serie de visitas en sus zonas militarizadas, que bien sabéis que eran varias. Y esto era por la zona de Ucrania cuando pertenecía a la antigua URSS. Entonces se les ocurrió la idea de trasladar pues armamento, misiles, etcétera, bombas nucleares, etcétera, a zonas muy concretas para comprobar si era el interés de estos objetos. Y increíblemente, pues consiguieron hallar objetos volantes no identificados en las zonas donde habían trasladado los misiles y el armamento. O sea que quizás siempre cuando hay algo quizás con una energía, o que desprende una energía o se considera una energía, parece como un punto de atracción para estos fenómenos. No sé qué pensáis vosotros. Sí, es justamente, Roberto, una de las posibles explicaciones en el evento que sea verdad que estamos siendo visitados por seres de otros mundos, porque por una parte, fíjate, una explicación además muy mundana y terrenal, ¿no? Si yo fuese una civilización extraterrestre con capacidad de viajar de manera interestelar y conociese algo de la raza humana, que lo que voy a decir pues es mi opinión, pero es que no creo que nadie lo pueda negar, somos una raza bastante perversa y mala y muy destructiva. Todo lo que tocamos hemos sido capaces de destruirlo y hemos desarrollado armas de una gran potencia y estamos comenzando a desarrollar la posibilidad de exploración espacial. Pues yo le tendría el ojo encima a los seres humanos y al planeta Tierra, pero todo el tiempo, por razones puramente muy normales, ¿no? Nada extraordinario, ¿no? Hay que tener cuidado con los seres humanos porque estos donde van quieren conquistar, poseer, dominar, comprar, vender y destruir, que es lo que hemos hecho a lo largo de nuestra historia. Y tecnológicamente y continuamos haciendo. Y tecnológicamente evolucionan demasiado rápido, lo cual podría ser un peligro. Es una buena hipótesis. ¿Tú qué piensas, Ari? Bueno, si tomamos en cuenta la clásica y siempre enorme polémica de la distancia de la que vienen y que no nos podemos explicar dentro de nuestro humano pensamiento lógico cómo lo hacen, porque nosotros no logramos ni siquiera llegar a la luna aún, desde el punto de vista de que haya ya una base, una instalación acá o lo que sea, que es el lugar más cerca. Lo más cercano que hemos llegado es al nivel de la Estación Espacial Internacional. Pues la distancia que ellos recorrerían sería equivalente al tiempo que puede tener de evolución científica y tecnológica y en conocimientos una civilización que nos visite, independientemente de la manera como lleguen. Entonces, yo no diría que ellos han desarrollado muy rápido la tecnología, simplemente que nosotros estamos apenas iniciando a tocar eso, que demuestra que sí es posible que exista esa tecnología. Tan así que ahorita se habla de que pueda ser que ya en base a investigación de ingeniería inversa o de justamente estudio de objetos de este tipo que hayan sido recuperados por las fuerzas militares de algunos países, pues que ellos estén ya haciendo pruebas con estos objetos. Y no es desconocido, es hasta ya muy divulgado del tipo de drones que se están desarrollando, que son teledirigidos o autodirigidos, y que también podrían empezar a justificar estos avistamientos, pero esto se está desarrollando poco a poco, no es a nivel comercial, apenas son pruebas que se están haciendo. Lamentablemente son pruebas casi siempre dirigidas a objetivos militares, lo que conlleva que no tienen un fin pacífico aquí en la Tierra, como bien lo menciona Mauricio. O sea, la tecnología primero se dirige hacia la destrucción antes que al beneficio, ¿no?, del ser humano. Entonces, ¿cómo explicar? Siempre ha sido una mala gestión. Perdón, adelante, Mauricio.
Sí, no, decía yo que es una mala gestión tecnológica realmente porque, a igual que ha sucedido durante las 2 guerras que ha pasado este planeta, ¿no? Siempre hemos dispuesto de científicos, pero siempre iban a lo mismo, es decir, a ayudar a fabricar armas, a evolucionar en ese armamento, para ser más poderoso que el vecino de al lado, ¿no? Entonces, simplemente creo que es una gestión tecnológica penosa, Sí. y quizás otras civilizaciones sí se hayan dado cuenta de eso y lo estén gestionando de una manera diferente. Hay que Ajá. tener en cuenta que nosotros mandamos satélites a la Luna y etcétera, pero cada año descubrimos pues cerca de unas 100 o 200 especies en nuestro fondo del mar. Entonces es algo, es una gestión bastante ilógica, ¿no? Sí. Porque Claro, y aún no fíjate que la terminamos. posibilidad, Roberto, de que nos estén visitando, sumado a la explicación que hemos comentado, que tendría un sentido muy práctico y muy realista, porque también se trata de brindar explicaciones que tengan sentido común y alguna dosis de realidad. También podemos incluir aquí muchos otros elementos, ¿no? Alguien decía, oye, ¿cómo se puede gastar tanto dinero y recursos para venir a visitar un mundo y mostrarse como unas luces en el cielo y poco más? Yo respondí a eso porque es una pregunta también muy típica y muy común de las personas escépticas, cuya opinión nos interesa muchísimo, siempre. Yo decía, lo primero es, no tienen por qué a estas alturas de su desarrollo seguir utilizando el dinero. Nosotros hemos tenido en nuestra historia como especie muchos colectivos que nunca han utilizado dinero. O sea, el dinero Ujú. no tiene por qué ser un requisito para existir como civilización. Luego, el concepto de dinero, pues se puede sacar de la ecuación, no tendría nada que ver, ¿no? El concepto de los recursos utilizados, pues en la medida en que, como bien lo menciona Sari, desconocemos las tecnologías, pues no sabemos qué hayan logrado, ¿no? Pueden haber logrado energía de punto cero que teóricamente se ha planteado como algo posible, y por lo tanto entonces el costo en recursos no sea ni muchísimo menos el que nosotros imaginamos, ¿no? Luego tendría sentido. El tema de la dificultad de los viajes espaciales, pues porque tampoco hemos sido capaces de desarrollar esas tecnologías, no significa que otras civilizaciones no lo hayan hecho, y que sí existan posibilidades científicas de viajar independientemente de los conceptos de la velocidad de la luz, las distancias y demás, porque se utilicen otras tecnologías. Teóricamente también lo tenemos planteado, luego también es posible, factible, probable. Que también haya intereses de conquista o similares, también podría ser, ¿no? Pues ese sentido del miedo también existe en nosotros, ¿no? Porque como todo a lo que hemos llegado lo hemos conquistado, pues otros podrían hacer lo mismo, también podría ocurrir. Bueno, No parece lo más probable, porque pues ya lo hubieran hecho, ¿no? No parece lo más en mi probable, pero bueno, opinión, se plantea, ¿no? en mi opinión, sí, una civilización que tuviera la capacidad supongamos que llevan desde siglos, ¿no? En los cuadros en la antigüedad, muchos de ellos ya demuestran, ¿no? Yo creo, vamos, estamos hablando de civilizaciones inteligentes. Desde luego este no sería el momento, hubiese sido mucho antes, ¿no? Cuando Ujú. la sociedad era más pacífica. Sería ilógico haberse esperado hasta este momento cuando ya ven que no tiene solución, ¿no? Nuestra sociedad. Habría sido mucho antes, en mi opinión. Luego que de esto que se dice de igual es que han perdido el interés. No creo que se perdiera el interés, ¿no? Siempre es interesante ver cómo una sociedad avanza, aunque sea en su propia destrucción. En eso Claro. estamos de acuerdo, pero no quiere decir que estemos paralizados. Seguimos avanzando. Quizás yo, si fuera esa parte de esa otra civilización, seguiría investigando sobre esta sociedad porque me gustaría poder saber dónde están sus límites, hasta dónde llegan, ¿no? Entonces no perdería ese interés, ¿no? Nos pasa lo mismo con las especies en nuestro planeta, ¿no? Seguimos investigándolas porque Ujú. muchas de ellas evolucionan, ¿no? Entonces, no hemos perdido el interés en ella, por minúsculas que sean. Hasta incluso un solo ácaro de 500 años que tiene la capacidad de poder regenerarse
con la hidratación mostramos interés con algo que podría ser tan insignificante. Entonces, no, Sí. en mi opinión... Esto que mencionas es muy interesante. Hago una brevísima acotación para que Sari también pueda opinar. Y es que, fíjate tú, el hecho de que sea una sociedad tecnológicamente muy avanzada no implica que haya elementos en nosotros los seres humanos que para ellos puedan ser literalmente fascinantes o muy interesantes, propiedades de nuestro comportamiento, forma de ser, biología, etcétera, etcétera, que ellos quisieran conocer, investigar, explorar, ¿por qué no? Y ya para terminar, y ahora doy paso a Sari, en mi opinión, creo que el error que cometemos es muy simple. Es que basamos la vida en otros planetas con nuestros conocimientos. Es decir, nos imaginamos unas tecnologías de otras civilizaciones basándonos en nuestros conocimientos. Tanto en cuestiones mecánicas como en cuestiones de la misma física, ¿no? Y bueno, y yo creo que hace 80 años... a cualquier persona, imaginad que pudiéramos viajar al pasado y a una persona súper inteligente de hace 80 o 90 años, ¿no? A un genio de aquella época le lleváramos un celular de los nuestros, un teléfono, simplemente. Quedaría asombrado, diría, no sabría qué es, ¿no? O sea, de cierta manera, seguimos cometiendo una y otra vez el mismo error de basar nuestros conocimientos en una probabilidad de otros conocimientos que podrían ser completamente diferentes. Podrían tener una manera muy diferente de ver las cosas, de enfocarlas, incluso de entender las leyes de la física, ¿no? No sé qué opinas tú, Sari. Sí, efectivamente, yo tengo una frase para esto, que es que si queremos entender de qué se trata este fenómeno, tenemos que empezar a dejar de pensar con nuestro pensamiento lógico humano, y eso es a lo que se le llama abrir la mente, ¿no? Es decir, abrirnos a otras posibilidades. Y que si nosotros tenemos la curiosidad de averiguar por qué las hormigas salen del agujero cuando les picamos con una varita y luego les cambiamos el camino por donde van o se los bloqueamos, o lo que sea. No es nada sorprendente de que si ya han desarrollado estas civilizaciones la manera de viajar y explorar, que es una curiosidad que vemos incluso hasta en los animales. Entonces no es descartable que ellos también, precisamente como lo dice Roberto, nos estudien porque les generamos esa curiosidad de saber por qué somos, qué somos. Y también estoy de acuerdo en que si ellos quisieran venir a destruir o a salvar a la humanidad, les aseguro que ya lo habrían hecho. Entonces, nosotros solo podemos especular en las razones por las que ellos vienen, pero al final de cuentas los únicos que saben a qué vienen y para qué, pues son ellos, y que están aquí y han estado presentes a lo largo, al parecer, de toda la existencia del planeta. Pues eso está registrado, es un hecho que nuestros antepasados estuvieron en contacto con ellos, puesto que dejaron plasmado algo que nosotros no podemos explicar que haya podido ocurrir como humanos tan alegremente. Y bueno, ahí está. Entonces, también otro punto de vista que tengo yo es que si no se nos presentan, como muchos dicen, bueno, es que, a ver, ¿por qué no a todos se les presentan en persona, ¿no? Enfrente, y así con su forma que tienen y hablan o dan un mensaje o algo? Yo siempre soy muy cruel y muy cruda en esa respuesta y digo, porque no les interesa. A veces pienso que
que cuando ha habido un contacto, contacto, la palabra contacto se ha desvirtuado, o sea, tenemos contactos primero, segundo, tercero, cuarto y dicen que hasta quinto tipo, ¿no? Sí. ¿Qué es? El contacto de primer nivel es haber visto esa lucecita en el cielo que no parece nada más ni avión, ni helicóptero, ni nada, y que queda claro que no se puede explicar lo que es. El del segundo es tener un acercamiento ya y ver la forma, escuchar sonidos, etcétera, ¿no? La de tercer tipo, pues ya que el objeto se te para enfrente con todo lo que conlleva, ¿no? Y que detectado. Incluso tengas avistamiento de tripulantes, porque también tenemos una variedad de naves que ya hay hasta catálogos, ¿no? Y hay de las que dicen de luz, las que pueden ser biológicas, las que pueden ser artefactos, las que pueden ser cacharros con remaches. Bueno, ¿para qué hacemos una lista? Nos vamos a tardar mucho. Y el de cuarto tipo es cuando ya hay el encuentro con la entidad que además no necesariamente tiene que ser antropomorfa. Si tenemos esa biodiversidad en el planeta, ¿por qué pensar que se nos va a presentar siempre el típico extraterrestre con cabezón, con ojos almendrados y de color tal, o con la forma humana a fuerzas como nosotros la queremos ver, ¿no? Puede ser de otro tipo. Yo me voy a ir al ejemplo del ovni de Évora, que la gente tiene contacto con uno que se llama cabello de ángel, con características que se analiza y se encuentra muchas comparación con un ser vivo microscópico, y que al final de cuentas y del tiempo esa cosa se desaparece misteriosamente y ya no deja rastro. Son manifestaciones de vida que no entendemos, pero que si aquí en la Tierra las estamos encontrando, en el universo es factible que dándose las condiciones estén allá. Entonces, al hablar de contacto es que el contacto se da muchas veces de manera casual, es porque tanto el testigo, el que hace el avistamiento, el que graba el ovni o el que se encuentra la esfera sobre los árboles, etcétera, como esa esfera o esa entidad y todo, están en el mismo sitio, en ese mismo instante, fortuitamente, ¿sí me explico? Yo sé que pudieran venir buscando un objetivo, porque no podemos descartar esa posibilidad, buscar a esa persona en particular, pero yo creo que yo pondría el 90% de los que hablan de que han tenido avistamientos o encuentros es porque han estado en el lugar preciso, en el momento oportuno, y porque la mayoría de los que los han visto es porque sí ven hacia el cielo, sí observan su entorno. Probablemente, estoy de acuerdo contigo, es probable que sea una de las posibilidades que se barajan. Habría un poco que esperar a ver cómo se dan las cosas. Luego es muy curioso, nuevamente este año, como casi todos los años, empiezan a surgir la información de que este es el año del contacto y este es el año que por fin la NASA nos va a contar la verdad. Ya empezaron a surgir las cosas que surgen todos los años, ¿no? Apartándonos un poco de eso, creo que sí vale la pena seguir explorando algunas cosas y para un futuro programa que me encantaría conversarlo contigo y con Roberto, Sari, el tema que estamos hablando cuando hubo el corte sobre el caso de Elizondo y de los ovnis del Nimitz, que da para mucho porque suena muy interesante, hay información muy buena y tiene que ver mucho con esos programas que hemos hecho tú y yo, Roberto, en donde mencionamos que ya el negocio se está metiendo en esto, y cuando se mete el negocio y se mete en el dinero, en el caso de los seres humanos, como dicen los norteamericanos, follow the money, sigue el dinero, porque detrás del dinero siempre hay grandes verdades. Sobre esto podemos hablar y hacer un programa futuro, ojalá cercano, porque es muy interesante. Sería muy interesante y también compartirlo con Sari, desde luego. Claro, cuenten conmigo. Yo le comentaba a Mauricio en el corte que estoy más o menos siguiendo lo más de cerca que se puede el caso, y bueno, pues contrastar la información que tenemos los tres y compartirla, ¿no? Y además, pues, dar nuestros puntos de vista, porque me resulta muy, muy interesante estar con ustedes escuchándolos. Y
y pues conmigo cuenten, ya saben. Muchas gracias. Muchas gracias, Ari. Bueno, ya va llegando al final el programa y os agradezco mucho que hayáis estado a pesar de los fallos que que he tenido particularmente desde mi conexión de aquí. Y bueno, y también pedir disculpas a los oyentes. Y bueno, y muchas gracias a los dos por estar aquí. Y esperemos que este año, el 2020, aunque no sea el del contacto, como decía Mauricio, porque no deja de ser un título muy enfocado hacia el SEO y todo esto, y posicionamientos, ¿no? Que es realmente la moda y realmente lo que es el interés, ¿no? de este tipo de cosas, pero sí sea un año interesante en estos temas, pues igual que todos, pero yo también soy de las personas que le gusta retomar casos antiguos y si veo sí, a mí también y tal, así que yo creo que haremos un poco de todo y bueno, así que bienvenidos al 2020 y poco más puedo deciros, salvo que gracias por estar aquí. Gracias, Roberto. Gracias, Ari. Encantado de conocerte y espero que próximamente hagamos este programa porque efectivamente hay mucha información interesante que compartir, puntos de vista y demás. Encantadísimo de mi parte. Pues igualmente, y te deseo mucho éxito este año con tu programa. Cuenta con que yo lo voy a estar difundiendo desde mi página de Facebook y compartirlo con las personas que me siguen también por ahí en otro canal. Y bueno, yo encantada de estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, Roberto, por incluirme, y pues encantada, Mauricio. Ha sido un gusto intercambiar contigo tan agradablemente todo este rato, lo que hemos aportado cada uno. Yo encantada, muchas gracias. Muchas gracias, Ari. Hasta la próxima. Hasta